Tauro lo advirtió, pero nadie quiso escuchar. No al principio, no cuando la voz del toro era calma y firme, no cuando parecía que su advertencia era solo una opinión más, una frase dicha desde el rincón de la paciencia donde suele habitar este signo de tierra. Pero esa voz no era cualquier voz. Era la del que presiente el temblor antes del terremoto. Era la del que ve moverse las ramas mucho antes de que se desate la tormenta. El alma taurina está anclada a la tierra, no por debilidad, sino por sabiduría ancestral. Tauro sabe. Sabe cuando algo empieza a resquebrajarse aunque aún luzca entero por fuera. Porque Tauro observa en silencio, analiza en profundidad, siente en su carne cada desajuste del mundo que lo rodea. No necesita palabras adornadas ni teorías complejas. Cuando Tauro advierte, lo hace desde esa certeza silenciosa de quien ha caminado largo sobre los llanos de la experiencia. Advirtió a su pareja que algo había cambiado. Que el abrazo ya no tenía el mismo calor, que las palabras ya no se decían con la misma intención, que el tiempo compartido había perdido su dulzura. Tauro lo dijo sin dramatismos, sin escándalos, con esa firmeza que nace de quien ama con lealtad absoluta. Pero no lo escucharon. Lo tildaron de exagerado, de paranoico, de inseguro. Y cuando el vínculo se quebró por completo, cuando la distancia fue un abismo y no un silencio momentáneo, entonces entendieron. Entonces lloraron sobre la solidez que habían dado por sentada. Porque Tauro fue siempre raíz, pero incluso las raíces se secan si no se las cuida. Advirtió a su familia. Vio las señales en los rostros, en los hábitos, en las decisiones mal tomadas por impulso. Habló con tono sereno pero con los ojos cargados de verdad. Pidió que se replantearan caminos, que se escuchara más al corazón y menos a la prisa. No lo escucharon. Lo consideraron terco, pasado de moda, demasiado tradicional. Pero el tiempo, sabio juez, trajo las consecuencias. Y allí, entre el caos de decisiones erradas y promesas rotas, buscaron de nuevo su consejo. Porque Tauro, aunque herido, sigue siendo guía. No por necesidad de tener razón, sino porque su naturaleza protectora no conoce el rencor. Advirtió al jefe, al líder, al que se creía superior. Le habló con respeto, sí, pero con la seguridad de quien no permite ser aplastado. Le dijo que el maltrato desgasta, que el trabajador humillado no rinde, que la autoridad sin respeto se transforma en tiranía. No lo escucharon. Rieron, subestimaron al toro tranquilo. Pero los días pasaron y la productividad se desplomó, el equipo se desmoronó, el ambiente se volvió irrespirable. Y entonces, en los pasillos del arrepentimiento, resonó la advertencia del Tauro que alguna vez intentó prevenir el desastre. Tauro es lento para enojarse, pero cuando lo hace, la tierra tiembla. Es paciente por naturaleza, porque comprende los ciclos de la vida, los tiempos del crecimiento. Pero esa paciencia no es sinónimo de pasividad. Tauro acumula. Observa. Espera. Pero cuando alza su voz, no es para jugar. Es la voz del instinto protector, del amor incondicional, del juicio justo. Y cuando esa voz es ignorada, el destino termina enseñando con dolor lo que Tauro quiso evitar. Por cada vez que Tauro advirtió y no fue escuchado, hubo una consecuencia que pesó en el alma de quienes lo ignoraron. Porque él no habla para imponer, habla para cuidar. No lucha por ego, lucha por preservar lo que ama. En un mundo que corre sin mirar atrás, Tauro se planta, firme como una roca, como el centinela que ve venir el peligro y levanta la voz. Muchos desoyeron su canto grave, confundiendo su calma con debilidad, su pausa con ignorancia. Pero Tauro lo sabía. Lo dijo. Y el tiempo, siempre implacable, le dio la razón. El arrepentimiento llegó tarde. Llegó con la forma de un mensaje que nunca fue respondido, de una disculpa que se ahogó en el orgullo, de una mirada que buscaba a ese Tauro que ya no estaba. Porque cuando el toro decide marcharse, lo hace sin retorno. No por despecho, sino porque dio todo. Dio advertencias, paciencia, amor, guía. Y cuando todo eso es ignorado, el alma taurina se retira con la dignidad intacta. No suplica, no ruega. Solo se aleja, llevando consigo la fuerza de quien advirtió desde el corazón. Y entonces, cuando el caos se impone, cuando la estabilidad se vuelve un recuerdo, muchos miran atrás y recuerdan aquellas palabras que no quisieron escuchar. Recuerdan al Tauro que advirtió. Porque él lo sabía.
Siempre lo supo. Y su silencio, a veces, fue un grito de amor que nadie quiso oír. Tauro no necesita imponerse para tener presencia. Su fuerza no es ruidosa ni agresiva, sino magnética, firme, inevitable. Camina con la certeza de quien sabe que todo en la vida se construye con constancia y propósito. En un mundo volátil donde muchos persiguen lo inmediato, Tauro representa el valor de lo que se gesta con lentitud, de lo que se enraiza profundo para resistir cualquier tempestad. Su advertencia no es fruto de la sospecha, sino de un saber que trasciende lo mental. Es un conocimiento intuitivo que emana del cuerpo, de la conexión con los ritmos naturales, de una sabiduría antigua que corre por su sangre. Cuando Tauro advierte, lo hace desde el amor. Desde ese amor protector que no necesita ostentación. A menudo incomprendido, su forma de cuidar es sutil, pero poderosa. Puede parecer distante, incluso obstinado, pero detrás de esa coraza habita un corazón que vibra con intensidad cuando ama, que se entrega sin medida cuando confía. Y justamente porque conoce el valor de lo que se entrega, no puede soportar ver cómo otros juegan con lo que él atesora. No lo escucharon, porque su advertencia no vino acompañada de estridencias. Porque no gritó, no lloró, no imploró. Solo dijo lo que veía. Solo puso su cuerpo entre el abismo y los demás. Y cuando lo apartaron, el abismo se abrió, y entonces todos buscaron de nuevo esa voz que antes desoyeron. Tauro había estado ahí todo el tiempo. Pero la estabilidad que ofrece, por parecer eterna, a menudo se subestima. Hasta que se pierde. Tauro es el guardián de lo esencial. Custodia la belleza de lo simple, la armonía de lo constante, la profundidad de lo que se construye con esfuerzo. En un mundo que corre sin dirección, él representa el poder de la permanencia, la belleza de lo duradero. Cada vez que advirtió fue porque percibió la amenaza a esa estabilidad. No por miedo, sino por claridad. Su alma está sintonizada con las vibraciones más profundas de la vida. Puede oler la traición antes de que se manifieste, puede detectar el desgaste antes de que se vuelva evidente. Es tierra, y la tierra lo sabe todo antes que el resto. Hay una nobleza en Tauro que no se muestra en palabras, sino en actos. Porque cuando decide quedarse junto a alguien, lo hace por entero. Y cuando advierte sobre un cambio, sobre un riesgo, lo hace con el deseo genuino de proteger lo que construyó. Pero también conoce sus propios límites. Y cuando esos límites son cruzados, cuando su entrega es despreciada, cuando su voz es ignorada una y otra vez, llega el momento en que se vuelve inamovible. Como montaña que decide no dejarse escalar más. Tauro es el héroe silencioso de las historias no contadas. El que sostuvo la familia mientras todos perdían el rumbo. El que mantuvo la empresa en pie mientras otros improvisaban. El que aguantó una relación mientras el otro se marchaba poco a poco sin decir adiós. El que sostuvo la casa en pie mientras el mundo afuera se derrumbaba. Su perseverancia fue confundida con sumisión, su lealtad con ingenuidad. Pero no era ni lo uno ni lo otro. Era elección consciente, era fuerza interna, era amor maduro. Desde la astrología, Tauro es regido por Venus, planeta del amor, del arte, de los placeres. Pero no se trata de un amor liviano o superficial. Es un amor que se expresa a través de la materia, de lo tangible, de lo que se puede cuidar con las manos. Por eso advierte cuando algo pierde su valor. Porque lo siente en su cuerpo, porque su sentido de pertenencia es físico y real. Y cuando algo valioso empieza a descomponerse, Tauro lo percibe con una sensibilidad que muchos no comprenden. El toro no embiste por capricho. Embiste cuando ya ha sido acorralado, cuando ha sido ignorado, cuando todo lo que protegía ha sido pisoteado. Entonces, la furia contenida se libera, y quienes pensaban que Tauro era simplemente terco o demasiado tranquilo, descubren una fuerza imparable que no perdona. No porque busque venganza, sino porque ha llegado el punto en el que debe liberar todo lo que contuvo durante demasiado tiempo. En su caminar por la vida, Tauro deja huellas profundas. Quien lo ha tenido cerca y lo ha sabido valorar, conoce el privilegio de contar con alguien que no abandona ante la primera dificultad, que ama con cuerpo, alma y actos. Quien no lo escuchó, quien ignoró sus advertencias, no solo perdió su consejo. Perdió su presencia. Y esa ausencia se convierte en eco en los espacios donde antes había firmeza. La advertencia taurina es también una invitación a despertar. A no dar por sentado lo que parece eterno.
A valorar lo que crece lento, pero firme. A comprender que la verdadera fortaleza no siempre se grita, sino que se sostiene con actos diarios. Tauro no es solo el signo de la estabilidad, es el testimonio viviente de que lo auténtico, lo noble, lo profundo, siempre valdrá más que lo fugaz. La épica taurina no necesita escenarios grandilocuentes. Su heroísmo se manifiesta en lo cotidiano, en lo silencioso, en la resistencia frente a lo cambiante. Pero cuando alza su voz, cuando advierte, es porque ha visto lo que otros aún no alcanzan a comprender. Y aunque su mensaje haya sido ignorado, su verdad queda sembrada en el tiempo, esperando el día en que, al mirar atrás, todos reconozcan que el toro lo sabía. Que siempre lo supo. Que su alma estaba en sintonía con la verdad que otros aún no se atrevían a ver. Y que su advertencia, aunque desoída, fue el acto más puro de amor que podía ofrecer. Tauro, en su esencia más pura, representa el vínculo sagrado entre el ser humano y la materia. No solo la materia física, sino la materia simbólica de la vida, los afectos, los valores, los compromisos, los rituales cotidianos que sostienen lo invisible. Lo que otros signos perciben como accesorio, Tauro lo reconoce como vital. Por eso, cuando advierte, no lo hace desde la alarma ni desde el miedo, sino desde el profundo conocimiento de lo que está en riesgo cuando se rompe una estructura construida con amor, dedicación y tiempo. En el vasto paisaje zodiacal, donde algunos signos corren como viento o arden como fuego, Tauro avanza como la tierra que se abre paso en la paciencia. Es la fertilidad que requiere cuidados, la base sobre la cual se puede edificar un hogar, una historia, una vida. Cuando advirtió y no fue escuchado, lo que se perdió no fue solo su palabra. Se perdió la posibilidad de preservar lo esencial. Porque Tauro es el guardián de lo esencial. Y cuando lo esencial se descuida, el alma comienza a erosionarse sin que uno lo note. Hay una dimensión silenciosa en la experiencia taurina que pocas veces se comprende. Tauro no necesita mostrar sus batallas para que sean reales. Lucha por dentro, con una dignidad casi estoica. Y aun cuando nadie lo acompaña, cuando su advertencia es ignorada, cuando su fidelidad es subestimada, él sigue firme en su sendero. No por orgullo, sino por coherencia interna. Su lealtad no está sujeta al reconocimiento externo, sino a una brújula interior que le dice que si algo vale la pena, debe ser defendido. Así sea en soledad. Así nadie lo entienda. Desde la perspectiva astrológica, Tauro pertenece a la cruz fija del zodiaco, junto con Leo, Escorpio y Acuario. Esta modalidad habla de estabilidad, sí, pero también de inmensa fuerza interior. Lo fijo en astrología no es inmovilidad estéril. Es determinación, permanencia, poder sostenido. Tauro, como signo fijo de tierra, encarna la persistencia del roble, la memoria de las piedras, la sabiduría del suelo que ha resistido 1000 estaciones. Por eso, cuando vio venir el derrumbe emocional, el conflicto laboral, la pérdida de rumbo familiar, lo percibió no por lógica sino por conexión profunda con los ciclos naturales. Sintió que algo se desacomodaba en los cimientos, aunque en la superficie todo luciera aún intacto. Su advertencia no fue desesperada, fue sólida. No fue ruidosa, fue contundente. No la emitió para controlar, sino para preservar. Porque en la conciencia taurina, todo lo que se ha cuidado merece la oportunidad de mantenerse con vida. Pero cuando los demás se alejaron de esa verdad, cuando eligieron el atajo en vez del camino firme, cuando despreciaron lo lento en favor de lo inmediato, entonces el alma de Tauro dolió. No por vanidad, sino por compasión. Porque sabía lo que se perdería. Y lo dijo. Pero no quisieron escuchar. Cuando se ignora a Tauro, se ignora la memoria de la vida vivida con profundidad. Se ignora el valor de una promesa cumplida, de una mano tendida, de un trabajo bien hecho, de una palabra sostenida a través del tiempo. Quienes lo subestimaron quizás vieron en su constancia una debilidad. Pero esa constancia es fuerza al más alto nivel. Porque resistir cuando todo cambia, mantenerse fiel cuando todo tienta a la traición, permanecer cuando todo incita al abandono, es un acto heroico. Y Tauro lo ejerce con una humildad que rara vez se reconoce. El Venus que lo rige le da sentido del placer, sí, pero no de un placer vacío o superficial. Para Tauro, el placer es cuidar una planta y verla crecer. Es compartir una comida hecha con tiempo. Es dormir abrazado sabiendo que el otro está ahí, presente de verdad. Es dar sin cálculo. Es amar sin fecha de vencimiento.
Cuando advirtió a su pareja que el amor se estaba apagando, lo hizo porque había dejado de sentir esa presencia. Porque los detalles, que para él son sagrados, habían desaparecido. No lo escucharon, porque confundieron su ternura con dependencia. Pero cuando él se fue, cuando ese amor sólido se retiró, entendieron el verdadero valor de lo que habían perdido. Hay algo de épico en su manera de vivir la vida, aunque no busque la épica. Es la épica del que se queda mientras todos se van. Del que sostiene mientras todo cae. Del que siembra sin certezas pero con fe. Cuando el tiempo pasa y el polvo se asienta, muchos descubren que lo que parecía simple era en realidad fundamental. Y entonces recuerdan esa voz taurina que advirtió sin imponer, que alertó sin herir, que dijo lo justo sin adornos. Incluso en sus momentos de mayor dolor, cuando ha sido ignorado, traicionado o minimizado, Tauro no busca venganza. Su castigo es su ausencia. Su ruptura no es escandalosa, pero es irreversible. Porque cuando ha dado todo y no ha sido valorado, comprende que su energía debe regresar a él mismo. Y entonces se transforma. Porque el toro herido no se queda tumbado. Aprende a levantarse, a regenerarse desde la raíz, a reconstruirse con más poder. El dolor no lo quiebra, lo moldea. Cada advertencia no escuchada fue una muestra de amor que no se supo recibir. Cada acto de paciencia fue un escudo para los demás. Cada señal que nadie quiso ver, fue una semilla de verdad que luego floreció, aunque tardío, en el corazón de quienes lo ignoraron. Y así, en silencio, Tauro sigue caminando. Más sabio. Más fuerte. Más conectado consigo mismo. Con la certeza de que su alma está en sintonía con lo real, con lo duradero, con lo verdadero. Y aunque no siempre haya sido comprendido, y aunque su advertencia haya sido rechazada, su legado es indeleble. Porque representa el poder del amor con raíces. Porque simboliza el valor de vivir desde la integridad. Porque encarna el honor de advertir por cuidado y no por control. Y eso, en cualquier época, en cualquier historia, es la forma más elevada de nobleza. Hay en Tauro una memoria antigua, un saber que no proviene del estudio sino de la experiencia encarnada, casi telúrica. Es un signo que no solamente camina la vida, sino que la pisa, la habita con cada paso, la honra con cada acto cotidiano. En su presencia habita una fuerza ancestral, una sabiduría que emana no desde la mente sino desde los huesos, desde la sangre que ha heredado generaciones enteras de perseverancia, de trabajo, de fidelidad a lo esencial. Y cuando advierte, no lo hace desde la emoción pasajera ni desde el impulso momentáneo, sino desde ese saber hondo que nace del cuerpo que siente antes de que la mente entienda. Lo que muchos no comprenden es que la naturaleza de Tauro está íntimamente ligada a la estabilidad emocional del entorno. Cuando un Tauro habla, lo hace con responsabilidad emocional. No necesita escándalos para expresar que algo está mal. Puede callar durante largo tiempo observando, sintiendo cada desbalance, cada cambio sutil, cada vibración que altera la armonía que tanto necesita para sentirse seguro. Y cuando finalmente decide advertir, cuando rompe el silencio y alza su voz, es porque ya ha atravesado el proceso interno de confirmar, de validar, de comprobar que lo que siente no es paranoia, sino certeza. Entonces, su advertencia no es suposición, es veredicto. Es la voz de la tierra hablando a quienes flotan distraídos en el aire. Tauro es muchas veces el alma de los hogares, el que mantiene los lazos, el que une a la familia por medio de gestos simples y generosos, el que recuerda fechas importantes, el que se asegura de que nadie se quede sin abrigo, sin comida, sin un lugar donde regresar. Su amor no es ruidoso, no necesita aplausos, pero está presente en cada gesto, en cada cuidado invisible. Cuando advirtió a su hermano que estaba dejando de lado sus raíces, cuando habló con sus padres con palabras suaves pero firmes, cuando pidió que se reconsiderara una decisión que amenazaba con fracturar la unidad familiar, no lo hacía para tener razón, lo hacía porque intuía el vacío que vendría después. Nadie lo escuchó. Y cuando las cosas se desmoronaron, su silencio volvió, no como castigo, sino como refugio. Porque el alma de Tauro, cuando se cierra, se convierte en una fortaleza impenetrable. En el ámbito de lo laboral y lo social, Tauro es el constructor, el sostén. No promete lo que no puede cumplir. Cumple lo que otros ni siquiera se atreven a prometer. Se lo ve trabajar con constancia, sin quejarse, sin necesidad de figurar. Pero su sentido de justicia es inflexible. Puede tolerar mucho,
pero no tolera el abuso de poder, la traición de la palabra dada, la humillación gratuita. Cuando le advirtió a su jefe que el ambiente laboral se volvía tóxico, que el respeto estaba desapareciendo, que la presión y el maltrato empezaban a socavar la voluntad del equipo, lo hizo desde el lugar del que se siente parte del todo, del que quiere salvar lo que aún puede salvarse. Pero lo trataron como a uno más, ignorando que su visión iba más allá de su puesto, más allá del beneficio propio. Y cuando las renuncias comenzaron, cuando el clima se volvió irrespirable, cuando los números bajaron, su advertencia fue recordada. Pero ya era tarde. Porque Tauro no repite dos veces una verdad que fue despreciada. A veces, su previsión es confundida con negatividad. A veces, su cautela se interpreta como pesimismo. Pero Tauro no teme al futuro, simplemente respeta los ciclos. Sabe que lo que no se cuida se pierde, que lo que no se cultiva se marchita. Por eso insiste en los pequeños detalles, por eso valora los rituales, las tradiciones, las formas. No por rigidez, sino porque sabe que son esas pequeñas cosas las que mantienen viva la llama en medio de la rutina. Cuando advirtió que algo esencial estaba desapareciendo de la relación, que la presencia estaba siendo reemplazada por la costumbre, que el amor necesitaba ser alimentado y no solo asumido, lo hizo con la esperanza de que la otra persona volviera a mirar. Pero no fue así. Y cuando Tauro se va, deja atrás un espacio que no puede ser reemplazado. Porque lo que ofrece no se encuentra en cualquier lugar, es devoción hecha gesto, es estabilidad hecha carne, es amor hecho tiempo. La fortaleza de Tauro no está en la velocidad, sino en la permanencia. No necesita correr, porque no le interesa llegar primero. Le interesa llegar sólido, llegar con sentido, llegar acompañado de lo que realmente importa. En un mundo que premia lo instantáneo, su ritmo es una forma de rebeldía sagrada. Y cuando ese ritmo se ve alterado por el descuido ajeno, por la falta de reciprocidad, por la traición al compromiso, su advertencia surge no como amenaza, sino como acto de amor que intenta evitar el derrumbe. Pero si no es escuchado, si se lo empuja al borde, entonces se convierte en roca. Y nadie puede mover a un Tauro que ha decidido retirarse. Astrológicamente, su conexión con Venus también lo vuelve sensible a la belleza, pero no a la belleza vacía o impostada. Es una sensibilidad estética que percibe la armonía en las cosas bien hechas, en los vínculos bien cuidados, en los ambientes donde se respira paz. Cuando advierte que la energía se está volviendo tóxica, que la belleza se está perdiendo, que la vida se está volviendo ruido, es porque lo siente en su cuerpo. Tauro vive a través de los sentidos, y cuando los sentidos le avisan que algo está desequilibrado, él confía. Porque sus sentidos están conectados con el alma. Con el alma del mundo, con el alma de quienes ama, con su propia alma. No es un signo fácil de conmover, pero cuando se conmueve, lo hace de verdad. No es un signo fácil de hacer enojar, pero cuando se enoja, se vuelve invencible. No es un signo que busque protagonismo, pero cuando se le ignora repetidamente, el vacío que deja se vuelve monumental. Y entonces, quienes no escucharon su advertencia buscan desesperadamente recuperar lo que perdieron, pero ya no hay camino de vuelta. Porque Tauro no vuelve al lugar donde fue despreciado. No porque no ame, sino porque su amor se respeta a sí mismo. Porque su entrega no se da dos veces al mismo lugar que la maltrató. La lección de Tauro es la del respeto profundo por lo que vale. Enseña que lo importante se construye lento, que lo verdadero se cuida todos los días, que lo esencial no hace ruido pero lo sostiene todo. Y cuando habla, cuando advierte, cuando extiende su mano para salvar algo que aún puede ser salvado, no se le debe ignorar. Porque en esa advertencia va toda su historia, va todo su amor, va todo su poder. Y si no lo escucharon, si le dieron la espalda, si desoyeron la voz de la tierra, lo que queda no es solo el arrepentimiento. Lo que queda es la certeza de que tuvieron al lado a alguien que vio más allá del caos, que supo antes que los demás, que sostuvo incluso cuando era más fácil soltar. Y perdieron no solo una advertencia, perdieron a quien era capaz de dar todo sin pedir nada, a quien era tierra fértil, a quien era raíz, a quien era la encarnación misma de la fidelidad en tiempos de fugacidad. Y esa pérdida no tiene reemplazo. Porque Tauro fue, es y será siempre, el que supo antes, el que advirtió a tiempo, el que amó como nadie. En el profundo simbolismo zodiacal, Tauro no solo representa la estabilidad y la constancia, sino también el poder del silencio activo, esa forma de sabiduría que no necesita imponerse para transformarlo todo. Este signo guarda un vínculo con lo primordial, con las fuerzas elementales que dan origen a la vida,
con la vibración serena de la naturaleza que todo lo sabe porque todo lo ha visto. Cuando se habla de Tauro como signo de tierra, no se trata simplemente de una categoría astrológica, sino de un arquetipo que canaliza la energía de la tierra viva, del suelo fértil que da, sostiene, transforma y también se retira cuando ya no es valorado. Tauro percibe a través de los sentidos y con ellos se conecta al mundo. Pero sus sentidos no son solamente herramientas para disfrutar del placer, sino portales sagrados por donde se filtra la verdad. Un cambio en la voz, una palabra omitida, un gesto forzado, una rutina que se quiebra sutilmente, un perfume que ya no se siente, una mesa servida sin alma, una mirada sin profundidad. Tauro capta todas esas señales. Y cuando lo dice, cuando lo verbaliza, no es porque tenga dudas, es porque su cuerpo ya lo ha comprendido antes que su mente. Por eso sus advertencias son tan certeras y tan dolorosamente ciertas para quienes no las quieren aceptar. Muchos no comprenden que la naturaleza fija de Tauro no es simplemente testarudez, sino devoción a lo que ha elegido. No se aferra por capricho, sino porque cree, porque siente que donde hay valor, hay que quedarse, cuidar, sostener. Por eso le cuesta soltar, y por eso sus advertencias están impregnadas de un intento noble por evitar lo inevitable. Porque sabe que cuando se rompe una lealtad verdadera, no hay forma de restaurarla con la misma pureza. En esa fidelidad a lo elegido está su fuerza y también su herida. Porque Tauro no sabe amar a medias, no sabe cuidar por conveniencia. Lo hace porque está impreso en su alma como una ley que no se discute. Hay un aspecto profundamente ligado a la vocación de servicio silenciosa que muchas veces se omite al hablar de Tauro. Él cuida sin alardear. Da sin facturar. Sostiene sin exigir reconocimiento. Por eso, quienes lo rodean, muchas veces se acostumbran a su presencia como si fuera parte del mobiliario emocional, algo que siempre estará ahí sin importar cómo se le trate. Pero cuando esa constancia se retira, cuando su energía amorosa deja de fluir, entonces la ausencia es un vacío que pesa como una montaña. Porque su presencia contenía más de lo que los demás eran capaces de percibir a simple vista. Era energía nutritiva, era calma contagiosa, era certeza silenciosa, era amor transformado en materia cotidiana. Tauro también representa la conexión con los ritmos naturales, con los ciclos que no se apresuran. Es por eso que, cuando advierte, muchas veces lo hace con tiempo. A veces con demasiado tiempo. Ve la semilla del problema cuando apenas está germinando, mucho antes de que dé frutos amargos. Pero los demás, acostumbrados a reaccionar solo ante lo evidente, no comprenden que esa previsión es una forma de protección anticipada. Cuando dice esto no está bien, esto va a doler después, esto va a romperse si sigue así, lo hace con la intención de preservar lo que ama. Pero en la ceguera de la prisa o del ego, esa advertencia se toma como obstáculo, como exageración, como negatividad. Y no lo es. Es la forma más alta de amor que puede ofrecer alguien que ha elegido cuidar con el alma. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es la profunda espiritualidad taurina, una espiritualidad que no se expresa con discursos ni con ceremonias vacías, sino con la sacralización de lo cotidiano. Para Tauro, lo divino habita en el trabajo bien hecho, en la comida compartida con amor, en la fidelidad a un camino elegido, en la capacidad de sostener lo que vale más allá de las tormentas. Su espiritualidad está tejida con los hilos invisibles de la perseverancia. Por eso, cuando advierte que algo se está profanando, ya sea un vínculo, un proyecto, una casa, un cuerpo, lo hace desde un lugar sagrado. No hay frivolidad en su juicio. Hay devoción. Y por eso duele tanto cuando su voz es ignorada. Cuando se lo desacredita, cuando se lo hace sentir que su percepción es una molestia, que su profundidad es un problema, que su lealtad es una carga, algo en su alma se retrae. Porque Tauro, aunque fuerte, es profundamente sensible. No con la sensibilidad escandalosa de los signos de agua, sino con una sensibilidad grave, densa, antigua. Siente más de lo que muestra. Y su silencio posterior a la indiferencia de los demás no es frialdad, es duelo. Es la pausa entre una vida que intentó cuidar y una nueva etapa en la que ya no le permiten hacerlo. Pero incluso en ese dolor, incluso en el retiro, Tauro sigue caminando con dignidad. Porque su espíritu nunca se quiebra del todo. Puede cerrarse. Puede doler. Pero no se rompe. Porque es tierra. Y la tierra se regenera. La tierra no guarda rencor. Solo se retira para protegerse, para renacer en otro lugar donde sus semillas sean valoradas.
Astrológicamente, Tauro también guarda una relación íntima con el arte, con la creación. Su forma de expresar lo que no puede decir es a través de lo que hace. Cocina, escribe, cuida, construye, canta, decora, trabaja la tierra, acaricia, da forma a la materia como forma de expresar lo que siente. Y cuando advierte y no lo escuchan, también se expresa a través de la transformación de sus actos. Cambia su forma de dar. Modifica su espacio. Empieza a crear para sí mismo lo que antes ofrecía a otros. No como castigo, sino como redención. Porque entiende que el amor, cuando no es recibido, no debe derramarse sin sentido. Entonces lo transforma. Y en ese acto de recuperación personal, renace con más poder. No hay épica más profunda que la del que amó de verdad y fue ignorado, pero eligió no amargarse. La del que advirtió desde el alma, fue desoído, y aún así no perdió su esencia. Tauro enseña, con su forma de vivir, que la nobleza no se negocia, que la integridad no se discute, que el valor de lo verdadero se mantiene incluso cuando el mundo lo desprecia. Su poder radica en la coherencia de su vida, en la forma en que transforma el dolor en propósito, en la forma en que hace del tiempo su aliado y no su enemigo. Y cuando se despide, cuando su paso lento pero firme se aleja de aquello que no supo escucharlo, no deja ruinas. Deja memoria. Una memoria que con los años se convierte en leyenda. Porque Tauro no fue solo quien advirtió, fue quien lo hizo desde el amor más profundo. Y ese amor, cuando se pierde, deja una marca eterna. Una marca que ningún olvido puede borrar. Porque su verdad no era solo para ese momento, era una verdad para toda la vida. Tauro representa una fuerza que no necesita anunciarse para ser imponente. Es el principio de permanencia encarnado en forma humana, la voluntad silenciosa que atraviesa el tiempo sin necesidad de aprobación externa. Es la personificación de la promesa que no se olvida, del compromiso que se honra incluso cuando todo alrededor se desvanece. Lo que no siempre se dice sobre Tauro es que su estabilidad no proviene de la inmovilidad, sino de una convicción tan arraigada en su ser que nada externo puede derribarla. En un mundo donde todo fluctúa, Tauro es roca viva. Y por eso, cuando habla, su palabra tiene el peso de quien ha permanecido mientras otros huían. Hay un profundo sentido de dignidad en cada gesto taurino. Dignidad que no se desgasta en discursos, sino que se cultiva con acciones pequeñas, consistentes, poderosas. Cuando advierte sobre una traición, sobre una erosión afectiva, sobre un mal camino disfrazado de oportunidad, no lo hace desde el juicio. Lo hace desde la conciencia plena de quien entiende que todo lo verdadero se construye con tiempo, atención y presencia. Por eso duele tanto no ser escuchado. Porque sabe que cada advertencia viene a intentar preservar aquello que costó tanto sostener. Lo que muchas veces se olvida es que Tauro guarda dentro de sí una reserva de resiliencia infinita. No se quiebra fácilmente porque sabe sobrevivir a todo. Ha atravesado tormentas sin moverse de su centro. Ha permanecido leal incluso cuando el amor se convertía en abandono. Y ha advertido muchas veces con voz serena pero firme, desde ese lugar donde la emoción no nubla la visión, donde la experiencia dicta el ritmo de lo que se dice. Porque Tauro no se precipita, observa, analiza, siente profundamente antes de pronunciarse. Y cuando lo hace, es porque ha llegado el momento en que callar sería traicionarse a sí mismo. En su vida interna, Tauro es más complejo de lo que aparenta. Es introspectivo, y su proceso emocional es lento pero profundo. Guarda memorias con un detalle que asombra. Recuerda los momentos en que alguien lo necesitó y él estuvo. Recuerda las veces que advirtió sobre el desgaste de un vínculo y lo tomaron como exagerado. Recuerda cada vez que su paciencia fue interpretada como debilidad. No guarda rencor, pero tampoco olvida. Porque su memoria es cuerpo. Siente con la piel, con el estómago, con los músculos. Y cuando se decepciona, ese dolor no pasa rápidamente. Se convierte en una capa más de su corteza, en una nueva enseñanza que lo vuelve aún más sabio. Tauro también encarna la esencia del amor maduro. Ese amor que no idealiza ni dramatiza, que no vive de ilusiones pasajeras. Ama con presencia. Ama con cuidado. Ama con decisiones diarias. Y cuando ese amor no es correspondido con la misma integridad, lo advierte. Pero no lo hace desde la desesperación ni desde el ego. Lo hace porque no concibe una relación donde la entrega no sea mutua. Y cuando finalmente se va, no hay reclamos.
No hay gritos. Hay un silencio tan definitivo que estremece. Porque cuando Tauro se retira, es porque algo dentro de él ha comprendido que ya no hay suelo fértil donde crecer. Astrológicamente, pocos comprenden la profundidad del vínculo que Tauro tiene con el tiempo. Para este signo, todo lo que vale la pena requiere paciencia. Su sentido del tiempo no es lineal. Es circular, orgánico, sagrado. Entiende que todo tiene su estación, su maduración, su instante exacto de cosecha. Por eso es tan sensible a lo que se precipita, a lo que se fuerza, a lo que se abandona antes de florecer. Por eso advierte cuando ve que alguien está echando por tierra años de dedicación, cuando intuye que se está quemando una etapa que aún no ha dado lo mejor de sí. Su conexión con la tierra le permite leer los ciclos de la vida con una claridad que otros no tienen. Pero como su sabiduría es silenciosa, muchos la confunden con simpleza. Y solo cuando el invierno llega demasiado pronto, cuando el fruto se pudre por haberlo arrancado sin madurez, recuerdan que Tauro lo había dicho. En las relaciones humanas, Tauro es el que sostiene mientras todos discuten. El que alimenta el fuego mientras otros se quejan del frío. El que ofrece un refugio sin pedir nada a cambio. Pero su generosidad tiene un límite sagrado, el respeto por su entrega. Cuando ese respeto se rompe, ya no hay vuelta atrás. Porque Tauro no se presta a vínculos donde su valor no es reconocido. No por soberbia, sino por dignidad. Su alma está diseñada para dar, pero no para mendigar. Incluso en lo creativo, Tauro lleva en sí el arte de lo duradero. No busca la obra rápida ni la belleza superficial. Crea con manos firmes, con intención profunda. Y cuando advierte que algo está perdiendo alma, que se está vaciando de propósito, que se está transformando en apariencia sin sustancia, lo hace con la certeza del artesano que ve cómo se agrieta la pieza antes de que los demás noten la fisura. Su sensibilidad artística no es lujo, es necesidad. Es su forma de mantenerse conectado con lo esencial en un mundo cada vez más artificial. Tauro es también el protector de lo íntimo. Lo que guarda, lo que cuida, lo que construye con otro, no se comparte con cualquiera. Su mundo interior es sagrado. Y cuando permite que alguien lo habite, lo hace con la esperanza de que ese otro comprenda el valor de lo que se le está entregando. Por eso duele tanto cuando su espacio es invadido, cuando su confianza es rota, cuando sus advertencias son ignoradas. Porque abrir su mundo no fue un gesto liviano. Fue un acto de fe. Todo lo que Tauro dice, todo lo que hace, tiene una raíz. No hay nada superficial en su forma de vivir. Y esa raíz lo conecta con una fuerza ancestral que lo convierte en símbolo de resistencia, de construcción, de permanencia. No se deja arrastrar por la moda ni por la presión. No se transforma para agradar. Se transforma cuando algo dentro de él ha germinado con sentido. Y por eso su ejemplo es tan poderoso. Porque en un mundo que cambia por miedo, Tauro permanece por amor. Porque mientras muchos giran en la rueda de lo inmediato, él camina con pasos firmes hacia lo eterno. Y en ese caminar ha advertido muchas veces. Advirtió con ternura, con lealtad, con honestidad. Advirtió desde el amor y desde el deseo profundo de que las cosas no se pierdan. Pero cuando no fue escuchado, cuando su palabra fue descartada, cuando su cuidado fue tratado como carga, entonces se convirtió en testigo silencioso del derrumbe. No para decir te lo dije, sino porque ya había visto el final. Y aunque dolía, sabía que no podía hacer más. Lo que deja cuando se va no es ausencia. Es enseñanza. Porque su advertencia fue siempre una oportunidad. Y quien no la tomó, no solo perdió a Tauro, perdió la posibilidad de sostener lo verdadero. Porque Tauro no es solo un signo del zodiaco. Es un arquetipo del alma que nos recuerda que lo auténtico se construye con el tiempo, que el amor se cultiva, que la palabra vale, que el cuerpo sabe, que la presencia importa. Y que advertir es amar. Aunque no se entienda a tiempo. Aunque se comprenda demasiado tarde. Aunque el silencio de su partida sea más elocuente que todas las palabras que alguna vez dijo.